Está con nosotros Pedro Bayugar, secretario gremial de SADOP a nivel nacional. Realmente lo que queremos analizar primero, digamos, lo que sucedió ayer, porque es parte de todo el sistema educativo, toda la comunidad educativa, lo que está sucediendo con la universidad pública, con la educación pública, porque es un primer esbozo, realmente. Porque esto, el año pasado me parece que fue uno de los protagonistas, Pedro, hablando de lo que significa un modelo también educativo, que se venía hablando el año pasado cuando Miguel del Cel era candidato a gobernador, después cuando fue candidato a presidente Macri, quiénes eran las personas que lo asesoraban a Miguel del Cel como candidato a gobernador. Hemos hablado de Miguel Sidov, como persona, digamos, que estaba atrás, el gurú educativo para la educación, o sea, el que iba a ser seguramente el ministro de Educación si ganaba Miguel del Cel. Bueno, toda la matriz de pensamiento del PRO. Pero ya se prende la primera alerta. La primera alerta se prendió con la política educativa universitaria. Y SADOP ayer apoyó en una marcha multitudinaria más de 50.000 personas, sí, que le dieron un mensaje directo al gobierno de Macri. Estaba repasando algunas crónicas. El presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, habla de entre 70.000 y 80.000 personas. Bien. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vos fuiste uno de los primeros, que el año pasado yo me acuerdo que a principio de año ya estábamos hablando en este programa de lo que significaba una matriz de pensamiento que estaba detrás del PRO. Sí. Que es una cuestión, bueno, a ver, Miguel Sidov, lo que generó Macri en Capital Federal para la educación, el sistema educativo según esa matriz de pensamiento. Después de la marcha de ayer, ¿qué te queda? Bueno, me parece que sé que el gobierno nacional está pasando por su peor momento y entonces cualquier oferta que haga en el ámbito de la paritaria para los universitarios siempre va a ser insuficiente. Pero lo que ha ofrecido hasta ahora es absolutamente absurdo. Mientras el ministro de Trabajo estima que en el Consejo del Salario Mínimo, que se reúne el 19, por lo menos el salario mínimo se va a incrementar en un 30%, para todo el año 2016, pero realmente para completarse el salario, recién en enero del 2017 a los universitarios les ofrecen el 31.6. Absurdo, es como que desde el 19 de mayo a enero que se va a cobrar en febrero, del 2017, no va a haber inflación. Eso no lo puede creer nadie. Que es un promedio menor al de los docentes pero de sin escuelas duda, primarias y secundarias. sin duda. Nosotros el 25 de febrero firmamos un incremento salarial del 40%, que se completa en julio, y la posibilidad de continuar revisando la paritaria, tanto aspectos salariales como aspectos no salariales. Aquí para los docentes universitarios el ofrecimiento es a enero del 2017 el 31.6, es decir, realmente es buscar el conflicto. Es un ofrecimiento tan malo como alguna vez nos hizo acá Ciara, el que era ministro de Hacienda de la provincia, nos hizo un ofrecimiento tan malo que era una invitación al conflicto, es decir, nos ofreció el 7% cuando había habido una inflación del 20 y pico por ciento. Entonces, necesariamente fuimos al conflicto. Esto es más o menos lo mismo, con la diferencia que realmente ya no solamente aquí acompañaron el día de ayer docentes, estudiantes, estuvimos nosotros también, porque a nosotros no nos va bien cuando le va mal a la educación pública, a nosotros no nos beneficia que le vaya mal a la educación pública, no beneficia al país, tampoco nos beneficia a nosotros. Y nosotros tenemos nuestra propia problemática con las universidades privadas. Y acompañaron también rectores de varias universidades, lo cual habla a las claras de que es la comunidad universitaria, la educación universitaria puesta de pie, reclamando, movilizándose en contra de esta política educativa en donde, bueno,
lo bueno logrado a comienzo de año, a principio de año, quedó absolutamente superado. Y con relación a las universidades, bueno, nos hace acordar a López Murphy, ¿se acuerdan? Aquel ministro. O sea, ¿es el mismo corte? ¿Es una especie de espejo de aquel momento? Y yo creo que es un perfil muy parecido, porque el recorte presupuestario que hizo López Murphy en aquel entonces es lo que se reclama hoy que se ponga, es decir, que la inversión que se necesita para las universidades, con el costo que significa en servicios, poner en funcionamiento una casa de altos estudios como es una universidad. Pensemos la Universidad de Buenos Aires, que tiene un edificio, que tiene edificios enormes, todo eso, solamente el tema luz, solamente el tema electricidad, tiene un costo descomunal con relación al presupuesto universitario. Y bueno, lamentablemente yo creo que en esto el Estado pareciera ser que se quiere desentender y tiene que asumirlo, porque más allá de que las universidades tengan autonomía pedagógica, educativa, no tienen autarquía financiera, no tienen autarquía presupuestaria. El Estado Nacional tiene que poner. Pero quiero volver a la cuestión, me parece importantísimo, porque si hay alguien que conoce cómo y ha analizado el año pasado esta cuestión de la comunidad educativa en su conjunto y lo que puede pasar con este gobierno que ya lleva casi 180 días. Sí. Casi 180 días. Digo, ya pasó la luna de miel. Entonces, ahora... No sé si se terminó rápido. No sé si hubo tiempo. Pero bueno. el año pasado yo recuerdo que la primera alerta fue con Sidov, Sí. que podía llegar a ser el ministro de Educación de Delcel. Exacto. Y el proyecto que tenía, digamos, de educación, ¿no? Que era, a ver, para empezar a englobar, porque hay muchos dirigentes sindicales que están peluceándose el ombligo, digamos, todo el tiempo fijándose, digamos, manejan un sello de goma, lo único que tienen, digamos, manejan la plata, digamos, de su sindicato a nivel nacional para auspiciar auspiciar un pantalón del equipo de Unión, digamos, nada más, para lo único que tienen, ¿no? O sea, manejan eso, digamos, pero bueno, y algún otro equipo de Buenos Aires, para lo único, porque la única referencia sindical que tienen algunos dirigentes sindicales es a través de los medios de comunicación. Después se acuerdan muy poco del docente. Salen, digamos, para opinar de cualquier cosa, son todólogos. Pero a mí me llama la atención esto. ¿Viste cuando vas anunciando lo que va a suceder? El año pasado, ya un año y chirola más de tiempo. ¿Se da cuenta la sociedad, cuando digo la comunidad educativa, ya pongo los padres claro, y los alumnos, por supuesto, pero los padres sobre todo? ¿Se dan cuenta de esto, de lo que está sucediendo con este primer esbozo de la educación según Macri? Y ojalá que sí. Nosotros tratamos de ser lo más explícito posibles. Aquí donde no hay presupuesto para la infraestructura, donde, bueno, el salario ya ha quedado absolutamente desactualizado. Yo me imagino lo que deben estar sufriendo las cooperadoras que tienen que hacer frente a situaciones en donde el Estado está absolutamente ausente, ya sea en lo que tenga que ver con la factura de la luz, los servicios, el agua, en todo aquello que tiene que ser la atención inmediata y concreta para las escuelas en general, que la universidad no tiene. Por eso es donde indudablemente el Estado tiene que poner todo lo que tiene que poner. Y bueno, creo que indudablemente los padres deberían asumir esta conciencia clara. Ya el ensayo de lo que fue Bullrich como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, algunos compañeros y algunos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires nos lo decían claramente, cuáles eran sus lineamientos, y su lineamiento era: el que puede, vamos adelante, y el que no puede, no puede. Tiene que asumirse que es impotente. Y no hay ayuda para el que está más abajo, no hay ninguna una soga, digamos, para aquella escuela que tiene dificultades, los edificios. Se habla de la evaluación de la calidad educativa poniendo énfasis en 3 aspectos: evaluar conocimientos, evaluar infraestructura y evaluar al docente.
eso obviamente genera una irritación interna en las escuelas que, lejos de haber calidad educativa, en donde la UNESCO, ¿qué dice? ¿Dónde hay calidad educativa? Donde hay buen clima escolar, donde los docentes están reconocidos y los alumnos también en sus derechos, y en ese reconocimiento de derechos trabajan en un clima de armonía. Si no hay armonía, si no hay buena onda, si no hay situación, vamos a llamarle, de derechos satisfechos, indudablemente hay conflicto, y en medio de un conflicto no se puede educar bien, no puede haber calidad educativa en medio de un conflicto, indudablemente es así. Y cuando se reducen los programas nacionales que existían, cuando la expectativa de muchas escuelas que tenían con los programas de orquestas infanto-juveniles desaparecen y hay una frustración porque esos chicos que aprendieron a tocar algún instrumento ahora no pueden seguir tocándolo y cosas así por el estilo. Cuando hay programas de capacitación, cuando hay programas que significa entusiasmar nuevamente a los chicos para que vuelvan a la escuela, y todo eso se desarticula, todo eso queda, bueno, eso genera una frustración en la comunidad educativa que a la postre lleva como consecuencia que hay menos calidad educativa. Por más que haya más computadoras porque hicieron un acuerdo con Microsoft, por más que haya más computadoras porque hicieron acuerdos con software de la Universidad de Stanford, ¿no? Y cosas así por el estilo, que eso es la realidad también, vamos a hablar claro, no estoy hablando vaguedades. Sí, estoy la educación ayornada, ¿no? Claro, a las nuevas tecnologías. Estoy diciendo, miren, los mexicanos en todas las aulas del sistema educativo mexicano tienen una computadora con un pizarrón touchscreen, todas esas cosas. ¿Y los contenidos de dónde salen? ¿De México? No, salen de la Universidad de Stanford. De ahí, dentro del ALCA, la Universidad de Stanford, esa es la matriz que le enseña a los mexicanos. Y a nosotros nos quiere vender lo mismo. Por eso esto que pretende hacer Macri de paraísos offshore dentro del mismo territorio argentino, tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con que si el país, si la nación, a través de sus instituciones, no cierran un acuerdo con Estados Unidos, con el ALCA y compañía, bueno, pero internamente podamos darle una libertad impositiva y demás a ciertas empresas. ¿Para qué? Para que vengan a hacer negocios en esos temas, en donde lo ideológico, en donde la conciencia se trabaja como un elemento más. Vale. Dos cuestiones. Hace ya algunos días se conoció la decisión de la provincia de Buenos Aires a través de su Ministerio de Educación de volver a los aplazos, y se habló específicamente de o se definió esa situación como la meritocracia en la educación, una palabra tan de moda a través, si se quiere, de un spot publicitario. Quería saber la opinión de Pedro Bayúgar en ese sentido. Y la otra opinión, o mejor dicho, para sumar un dato más a esta cuestión, en la manifestación de ayer se sumaron los 5 gremios que tienen actuación docente y no docente, mejor dicho, en la Universidad Pública Argentina. Hacía unos cuantos años que no se juntaban. No, muchos, más de 15. Más de 15 años que no se juntaban los distintos gremios, y en este caso se juntaron para protestar y armaron algo que, reitero lo que había dicho anteriormente, lamentablemente los medios de comunicación, algunos, no les parece no haberles importado mucho. Sí, les importa en todo caso desde el punto de vista que significó un real caos en el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, y desde ese punto de vista terminaron informando de que ese caos se debía a la protesta de los universitarios. Y bueno, es como cada uno llora por donde más le duele, ¿no? Y entonces pareciera ser que es más importante el orden en el tránsito, a la hora del regreso a casa, claro, y demás, que no contar con una universidad, porque en definitiva es la Universidad Argentina en términos generales, que no está puesta al servicio del país, que no está puesta al servicio del desarrollo del país. Es decir, si no hay ingenieros, ¿a dónde los vamos a conseguir? Realmente, si no hay economistas, ¿a dónde los vamos a conseguir? Esto todo lo produce la Universidad Argentina en términos generales, y es importantísimo que todo el sistema, pero también la universidad, obviamente, tenga una mirada y tenga una orientación y un objetivo para el desarrollo y el engrandecimiento del país.
¿Qué opinas, Pedro, de los aplazos? No quiero solo, eludir el tema. Perdón, faltaba esa respuesta. Después yo creo que el único aplazo que se puede poner es cuando el Estado no brinda los elementos para la educación. No puede haber aplazo en la educación en sí mismo, porque el proceso de evaluación que conduce el docente y que solamente el docente puede conducir, alguna ponderación positiva tiene que encontrar, o en el esfuerzo y el resultado, digamos, en la dificultad que tiene el alumno, y en tal caso tiene que atender a esa dificultad y no terminar haciendo tabula rasa y decir, bueno, el que no llegó hasta aquí perdió. Esto me parece que es propiamente, lejos de ser educación inclusiva, es educación que excluye, que saca del sistema educativo a los menos capaces, a los menos habilitados para el desarrollo de la actividad intelectual o de la educación en términos generales, al que menos medios tiene, al que tiene menos posibilidad de educarse porque tiene hambre. Ahora, la paradoja es que a esta política de Macri la está amparando y la está refrendando el secretario de Políticas Educativas Universitarias, que nada más ni nada menos un santafesino y que fue rector de la UNL. Estamos hablando de Albor Cantar. Sí, pero digamos que él no define ni la política económica para las universidades. Sí, pero si yo fuera un defensor de la universidad pública, digo, yo doy un paso al costado. Si soy Albor Cantar, daría un paso al costado. Si fuera Mario Barletta, yo lo saldría a denunciar, no diría, digamos, que los que estuvieron en una marcha, digamos, van en contra del gobierno o tienen otra política, otra ideología o son partidarios de... No, yo saldría a denunciarlo esto, porque es lacrimógeno. Es realmente estamos hablando de personas que fueron parte de la vida de la universidad y que hoy le terminan generando todo el camino sí, a Macri para que tome estas decisiones. Le ponen un rostro, vamos a llamarle, de entendido, de capacitado, de habilitado para estar en la Secretaría de Políticas Universitarias a un gobierno que tiene políticas económicas, políticas educativas totalmente contrarias a lo que toda la vida Albor Cantar, Mario Barletta y muchos... Pero es una contradicción, porque son personas que realmente... Yo no recuerdo estar en su lugar, yo recuerdo que en año 2000 y pico, 2001, 2002, ¿se acuerdan que se hablaba del arancelamiento de la universidad? Sí. y estaba Barletta, digamos ya. Estaba Barletta en aquel momento. Y recuerdo que Barletta hizo todo lo posible para que se entienda de que él no tenía nada que ver con esa política. Sí, sí. Recuerdo que se despegó absolutamente y Barletta se puso al frente también de esa lucha que tenían, y mirá que tuvo diferencia siempre con los gremios, digamos, que están por lo menos aquí en la Conadu Histórica. Tuvo diferencia. Ahora, se abrió absolutamente, se desentendió de esta cuestión y salió a defender la universidad pública. Ahora, a mí me llama la atención de que hoy estos lazos políticos entre el PRO y la UCR sean más fuertes de lo que terminan siendo las próximas generaciones de profesionales, de personas, digamos, que quieren estudiar en digamos, la educación superior. Realmente me asombra de que Cantar y Barletta no se salgan a despegar de esto. Ayer estaba en la manifestación, en la movilización, estaba la gente de la FUA y de la Franja Morada, ¿no? Y obviamente encarnando una contradicción importantísima, ¿no? Porque incluso muchos periodistas les preguntaban, ¿cómo? Ustedes no integran Cambiemos, y ellos respondían con respuestas elusivas de la situación. Obviamente, yo creo que vamos a suponer que algún ingenuo o bien intencionado creyó en que la política económica y la política educativa de Cambiemos iba a andar por otros lados. Bueno, a esta altura de los acontecimientos
yo asumo lo que vos decís, debería estar denunciando, me equivoqué, soy un gil, lo que sea, pero esto yo no lo convalido. Bueno, hay que tener, lo que hay que tener para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Gracias, Pedro. No, al contrario. Muchas un gracias saludo para los muchachos de Rueda de Prensa. Bien. Que dicen que este es el segundo programa más visto. Están totalmente equivocados. Usted ya sabe, Pedro, cuál es el primero, digamos, este programa. Está digamos, claro cuál es el primero. Por algo. Son golpistas, Pedro, esos son chicos, digamos, golpistas. esos chicos, digamos, se piensan. Boca, es así. Esos chicos se piensan, digamos, que Este es el primero. Este es el primero, por claro, supuesto. me digamos, parecía, me parecía. ¿Alguna